Sí, hola, ¿cómo estás? Estamos empezando este podcast. Dios te bendiga, Dios te guarde. Qué bueno que estás sintonizándonos por Facebook, por, por YouTube. Vamos a estar subiendo videos importantes para la vida cristiana, importantes para nuestro diario vivir. Y espero ahí un like, espero ahí que compartas para que llegara a más gente, a más personas y impactar las vidas también de las personas que nos vean. Dios te bendiga, yo soy Alberto Gamaliel Reyes Mata y estoy con mi amigo. Mi amigo es Salatiel y Nostroza Arévalo. Es un placer estar aquí con ustedes. Esperamos que sea de bendición todos los temas estos que vamos a estar tratando y pues aquí estamos juntos para exaltar el nombre de Dios, Gamaliel y yo. El tema de hoy se llama el día de Halloween o la noche de Halloween. Y también traemos para ustedes el día de los muertos. ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde viene? ¿Y por qué llegó a nuestro diario vivir? ¿Por qué llegó a nuestros días porque llegó a nuestros días esta celebración ajena a nosotros? En la palabra de Dios no encontramos, ¿verdad?, que se celebre al Halloween, que se celebre al Día de Muertos, pero sí en nuestro diario vivir vemos cómo es el día, ¿verdad? Cómo se celebra en nuestra actualidad, cómo se celebra hoy en día. Cómo se celebra hoy en día, y vamos a estar viendo de cuál es el origen del Halloween, el enfoque del Halloween, cuál es el origen, el enfoque del Halloween, y también cuál es el origen del Día de Muertos. Entonces, el Halloween, el Halloween es una fiesta donde se enfoca la muerte, el ocultismo y la brujería. La muerte, el ocultismo y la brujería. Su origen se remonta a los celtas de allá de Europa Central, allá por Holanda, Escocia, por allá se originó este evento. Este evento se originó en Europa. Este evento se llamaba el Sanjan. Sanjan. Era celebración que daba inicio daba inicio al Halloween. Era una celebración. Y esta fiesta era la de las cosechas. Todo, toda etnia en el mundo celebra el día de las cosechas. De hecho, el Halloween es cuando termina cuando sale el equinoccio de, 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 Otoño, de invierno, ¿sí? invierno. Otoño, de llegar a invierno. Entonces, y toda etnia celebra esta celebración de las cosechas. Es cuando recogen la última cosecha. Cuando recogen la última cosecha. Entonces celebraban los celtas y hacían una celebración donde el 31 de, de octubre en la cosecha se recogía, y todo lo que sobraba de la cosecha, por ejemplo, los elotes, se cortaban el elote y dejaban el tramo donde va el elote y lo quemaban, hacían una fogata grandota. Y ahí, en esa fogata, se acercaban insectos y se acercaban ¿cómo se llaman? El pájaro, se me fue Murciélago. los murciélagos. Entonces de ahí venían, era muy relacionado con los murciélagos. Pero vamos a ver la palabra de Dios ahí en Hebreos 9:27, y vamos a empezar con este versículo. Hebreos 9:27. Y, y vamos a buscarlo. Ahí Hebreos 9:27. Me van a regañar porque no lo tengo rápido. Hebreos, si lo encuentras. Hebreos 9:27. 9:27. Así es.
¿Qué dicen de Hebreos 9:27? Dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así es. Entonces vemos cómo Dios pone en su palabra que el hombre debe morir una vez y El después juicio. el juicio. El juicio. Entonces vemos cómo ves, Ali. Sí, sabemos que, que cada 31 para nosotros nos puede hacer como un día normal, ¿verdad? O sea, es un día que puede ser como cualquier otro, pero sabemos que la celebración esta, ¿verdad? Va a suceder. Hoy es sábado 30, mañana ya es el Halloween, ¿verdad? Como dice mi hermano, estamos celebrando una tradición que viene desde Europa Central, ¿verdad? Desde Europa Central. Y sabemos que todo tiene un trasfondo, ¿verdad? Porque ellos celebraban esa cosecha y, y nosotros debemos de estar informados, ¿verdad? Más que nada, por qué sucede esta celebración, ¿verdad? Entonces vamos a ver a la luz de la palabra qué cosas vamos a estar analizando sobre esta celebración, ¿verdad? Entonces, el primer versículo nos dice que el hombre nomás muera una sola vez y después el juicio. ¿Con qué vamos a esto? Es de que ellos celebran la muerte, ¿verdad? En sí, en la mayoría de los casos. Entonces, lo que la Biblia dice es de que, ok, sí, va a ser la muerte, pero ya después de la muerte va a ser el juicio. O sea, ya no hay un punto medio, ya no hay un punto intermedio donde los muertos van a venir a la tierra y luego nosotros vamos a convivir los vivos con ellos. No, simplemente el muerto ya está ahí y Dios va a traer el juicio sobre la vida de ese difunto, ¿verdad? Entonces vamos a tocar algunos aspectos como esos, de que los muertos no pueden venir a celebrar con nosotros para nada, o sea, no, no, y esto es uno de los puntos que celebran el Halloween. Entonces, por eso estamos viendo este punto de la muerte, que no puede ir más allá un muerto, porque, como dice la palabra, está sin vida, ya pasó de un tiempo en donde estuvo aquí en esta tierra, así como nosotros estamos hoy, y después va a venir sobre nosotros el juicio, hayamos hecho lo bueno o hayamos hecho lo malo, ¿verdad? Dios es el que va a juzgarnos, no nosotros, no nos toca. Y bueno, si seguimos continuando con ese punto de la De muerte. hecho, en esta celebración se creía que los muertos convivían con los humanos, que los muertos convivían con los humanos. De hecho, en aquel entonces la gente no salía de su casa porque esta gente podía traspasar el mundo e irse al inframundo que es Muertos. con los muertos. Entonces vemos cómo está esta celebración celebrando la muerte. De hecho, el Halloween está celebrando la muerte. Pero pues, es celebrando la muerte. Pero la pregunta es, ¿cómo llegó a nuestros tiempos esta celebración? Y viene un trasfondo muy, muy profundo. Muy profundo en nuestras vidas. Y lamentablemente viene de un trasfondo de la iglesia romana. Un trasfondo de la iglesia romana. Eh, Como la iglesia romana quería, adopta costumbres de cada origen de donde va a evangelizar, adopta costumbres y no las quita de raíz, sino que se acomoda las costumbres y la religión. Entonces esto empieza a ser la iglesia romana. No las quita, sino empieza a jugar para evangelizar a la gente que puede llegar, para evangelizar a la gente que va a llegar a darles el evangelio. Entonces, más fácil, no te quito tus costumbres, nomás cree en Jesucristo. Era lo que pensaba la iglesia romana. Había una celebración que se llamaba Lemuria en Roma, una celebración lemuria
y era el 13 de mayo. Esa celebración era romana. Era el 13 de mayo y la iglesia le empezó a cambiar el nombre como el Día de Todos los Santos. Esa celebración empezó en el 13 de mayo y cambió el nombre como el Día de Todos los Santos. Entonces, como el Halloween o el Día de San Juan era más popular que el Día de Todos los Santos, dijeron vamos a competir con el San Juan y pusieron al San Juan que era el 31 y el Día de Todos los Santos lo movieron al día 2 de noviembre, al día 1 de noviembre, que era el Día de Todos los Santos, 1 de noviembre, y se llamó el San Juan empezó a llamarse Halloween Day, o sea, vísperas del Día de Todos los Santos. Ese se llamaba el día, era la víspera de Todos los Santos y empezó a cambiar. Empezó a cambiar de llamarse San Juan, empezó a cambiar a llamarse Halloween, empezó a cambiar y así empezó a cambiar el nombre de San Juan y poniéndolo como Halloween, la víspera del Día de Todos los Santos. Y luego pasó al día 2 también, el Día de Todos los Cristianos. Y luego el Día de los Difuntos, el Día de los Difuntos, ahora se llama así. Entonces vemos cómo va cambiando la celebración, cómo va agarrando forma la celebración. Cuando la palabra de Dios, vamos a la palabra de Dios y dice Eclesiastés 12:7. Vamos a Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7 dice así: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces ahí tenemos otro punto, ¿verdad? Que dice que nosotros somos polvo. Entonces tenemos el cuerpo, polvo, y el espíritu que lo da Dios, lo acabamos de leer, ¿verdad? Entonces el espíritu, que es la vida, la esencia de Dios mismo, vuelve a Él, y este cuerpo terrenal va a la tierra. Y hasta ahí, o sea, no hay un regreso, no hay que yo vengo y que en el espíritu, no, el espíritu vuelve a Dios. Y no regresa. En la Biblia no dice que el espíritu regresa y convive con los que estamos físicamente vivos. No, el espíritu dice que vuelve a Dios. De hecho, el espíritu es reclamado por Dios. Es reclamado por Dios. Entonces, aquí cuando yo recuerdo que cuando dicen, no, es que hay un muerto vagando, ¿verdad? Dice, hay un muerto vagando en la casa, hay un muerto vagando no sé, en cualquier parte, lo he escuchado. Entonces, de hecho, los muertos no pueden pasar por acá. Los muertos no pueden venir de la muerte hacia la vida. Solamente lo que pasa son demonios de Satanás, ángeles de Satanás. Entonces, los muertos no pueden regresar. La palabra de Dios es bien clara. Es bien clara. Que dice, los muertos no vienen ni regresan, sino que se quedan. Se quedan donde es. Y dice que hay un juicio. Si te portaste mal, vas a ir al lago eterno. Si aceptaste a Cristo como tu único Salvador y permaneciste en Él, vas a ir al cielo. Entonces, no hay un punto intermedio. La Iglesia Católica, la Iglesia Romana, espero que no se ofendan, ¿verdad? Pero la historia habla de eso. La historia es lo que dice. Es la historia que la Iglesia Romana también establece el rito de dulce o truco. El dulce o truco. La Iglesia Romana inventó ¿cómo se llama? El limbo, el limbo y el purgatorio. Inventó el purgatorio.
Ellos decían que si un niño o alguien que no fuera bautizado iba a ir al purgatorio. Iba a ir al purgatorio. Entonces, en ese punto intermedio, que la palabra, en toda la palabra de Dios no habla del purgatorio, habla de solamente dos sitios en el cual va el hombre, al infierno o al cielo, el purgatorio. Ahí empieza la gente a preocuparse. ¿Qué voy a hacer cuando mi familia, mi hija o mi niño, mi esposo vaya al purgatorio? Y la iglesia se la saca de la manga y dice, pues reza tantos rezos y vas a salir del purgatorio. Entonces esto prestó para que los hombres que pedían limosna, los mendigos de aquel tiempo, iban por casa por casa tocando, y por recibir un pastelito, recibir comida, ellos oraban, daban rezos por el hombre o la niña que estaba en el purgatorio. Entonces ahí empezó el dulce o truco. De hecho, estos hombres mendigos se ponían máscara para que no se fueran reconocidos. Entonces vemos cómo la iglesia católica, la iglesia romana, a través de los tiempos viene y está cambiando, lleva esta celebración hacia nuestros tiempos, y luego hacia nuestros tiempos, como estos hombres se iban casa por casa pidiendo un pastelito, una rosquilla para comer, porque no tenían que comer, y pedían por los hombres o los niños que estaban en el purgatorio. Amén, así es. Sí, si nosotros vemos la historia del rico y Lázaro, donde vemos también dos partes, ¿verdad? Que uno representaría el cielo y el infierno, y que dice en Lucas 16:19, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. Hoy alzó sus ojos, quiere decir que estaba abajo, ¿verdad? O sea, alzó sus ojos y vio, volteó hacia arriba, dice, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. O sea, diciendo, si es que se llega a levantar uno de los muertos, que no va a pasar, dice, aún ni creerían, que no le van a hacer caso. Dice, ni aún así, si no le crean a los vivos, menos le van a creer a los muertos. Entonces, debemos de creer nosotros que hay este lugar de tormento, ¿verdad? Entonces, en este lugar de tormento, ¿verdad? Aquí dice una palabra clave que dice, dice que moje la punta de su dedo en lengua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero dice que Lázaro estaba consolado ya y él atormentado. Entonces pues no se podía pasar, ¿verdad? Ni de un lado para otro, ni de otro
y mucho menos a la tierra, o sea, mucho menos volver a la vida. Entonces vemos ese ejemplo, ¿verdad? Vemos ese ejemplo del rico y el Lázaro, como cada quien aprovechó, ¿verdad?, su momento, pero vemos un ejemplo más, ¿verdad?, del infierno, del cielo, ¿verdad? Si es que quedaban dudas ahí, pues... Que no hay un punto intermedio. Exacto. Que no hay un punto intermedio, que ahí es el cielo y el infierno. El destino final de nuestras vidas. El destino final de nuestras vidas es el cielo o el infierno. El purgatorio no existe en la palabra de Dios. No habla la palabra de Dios del purgatorio. No habla. En sí es un invento. Es un invento para ganar más seguidores o para ganar más dinero. No, qué sé yo. Pero es un invento de la iglesia romana. No, en la palabra de Dios no habla de un purgatorio. Así es. De un purgatorio. Seguimos habla con... de eso. Sí, Sí, no habla de eso. La Biblia no nos menciona de un purgatorio, como digamos simplemente del cielo y del infierno. Eso es todo. Seguimos con la historia, la historia que transformó nuestras vidas. Suena como película. Te va a empezar el órgano. Bueno, seguimos con la historia. En Inglaterra hay una fiesta que se llama de Guy Fawkes. Guy Fawkes. Es una noche de hogueras. Pues, encendían hogueras. Este se celebraba el 5 de noviembre. Esta fiesta empezó el 5 de noviembre de 1605. Este hombre se puso una máscara, la máscara de Anonymous, el que habla en YouTube. El de Anonymous, esa es la máscara de Guy Fawkes. Ese hombre se lo puso y él estaba en contra del gobierno de Inglaterra. Era un pro católico y era un terrorista. Entonces, este hombre lo que hizo, juntó mucha dinamita y la metió en donde estaba el Congreso de Inglaterra. Entonces, la metió ahí y hizo un terrorismo. Es un terrorismo, lo agarraron, lo colgaron, lo mataron y sus extremidades las aventaron. Y entonces, desde ese momento que se celebra muy cerca de Halloween, el 5 de noviembre, desde ese momento, el siguiente año, todos los de Inglaterra empezaron a desfilar vestidos con esa máscara. Pues hizo muy famoso este hombre. Y empezaron a desfilar y hacían cada año un desfile y prendían una hoguera o prendían fuego para celebrar el día de este hombre. Entonces de ahí puede venir el disfraz del día de Halloween, el disfraz de demonios, el disfraz de brujos o de disfraz de hombres o de espectros, ¿verdad? Que de ahí puede venir ese trasfondo. También la pregunta que viene a continuación es, ¿y cómo llegó a Estados Unidos? Si viene desde los celtas, viene desde Europa Central, viene desde Inglaterra. ¿Cómo llegó a Estados Unidos? Recuerden que Estados Unidos está formado por colonias de Inglaterra. Entonces todas esas colonias de Inglaterra llegaron a Estados Unidos. Y con eso llegaron los puritanos a Estados Unidos. Entonces ellos no querían nada. Pero cuando tú prohíbes algo, se hace más fuerte. Cuando tú prohíbes algo, se hace algo más fuerte. Entonces ellos empezaron a celebrar esta celebración. Y empezaron, y luego llegaron los escoceses. Y se hizo más fuerte esta celebración de Halloween. Se hizo más fuerte la celebración de Halloween para nuestros días. Entonces llegaron a celebrar. De hecho, hay acontecimientos
que un día de Halloween levantaron a todos los que andaban celebrando porque hubo muchos destrozos en Estados Unidos. Muchos quebraron vidrios de las casas, carros quemados. Hubo muchos destrozos y no querían frenar esa celebración. Pero empezó la industria a vender sus refrescos, a vender sus dulces y con el tema de Halloween. Entonces empezó a crecer más y más y más con la industria de las marcas y empezó a crecer más los chocolates, los dulces. Entonces empezó a crecer más y es tan famosa hasta llegar hasta nuestros días esta celebración. Entonces vemos cómo Dios, ¿verdad? Cómo Dios en su palabra, en su sabiduría, Él no celebra, no está de acuerdo con el día de Halloween que se presta para, para hacer brujería, para hacer hechicería, cuando Dios está en contra de eso. Cuando Dios dice no es algo correcto. La palabra de Dios nos dice los hechiceros, los maldicientes, todos esos están destituidos de la gloria de Dios. Y de eso nos habla Deuteronomio 18, 9 al 12. Vamos a buscar Deuteronomio